la República. Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora en un 2x1 Express. Y hoy, los martes, con Edmundo Gil y Tavares, tenemos una sección excelente, extraordinaria, que vamos a compartir con todos ustedes sobre la inteligencia, la gestión. Pero vamos a dejar que Edmundo Gil haga la presentación del invitado especial que tenemos en el día de hoy. Adelante, Bueno, Edmundo. primero que todo hay que brindar por el café. Sí, ahora sí, ahora sí, más o menos. Bueno, bienvenido a Aníbal Piña, amigo, experto en temas marítimos, que nos deleita con su segundo libro, en esta ocasión, Modelo Inteligente de Gestión. ¿Cómo está todo, Aníbal? Muy bien. Edmundo Gil, muchísimas gracias por la invitación. Señor Manuel Ortiz, gracias, hermano, de verdad, por esa receptividad. Tejada, lo primo. Ortiz Tejada. Sí, señor. Al pueblo dominicano, muchas gracias por darnos la oportunidad de recibirnos en sus hogares. En definitiva, como bien tú decías, Edmundo, nos une una gran amistad y nos unen los temas marítimos y portuarios. Y qué bueno, sobre todo porque la República Dominicana, hoy más que nunca, se fundamenta, se soporta en esa logística del comercio internacional para poder estar creciendo próximo al 5% en los últimos años en la economía, en el Producto Interno Bruto. De manera que lo más que podemos hacer nosotros es intentar, pues, hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance para que no se pierda ese interés por estos temas y, ¿por qué no?, pues entonces mostrar al país y al mundo un modelo de gestión que ha sido exitoso, sobre todo porque cuando hablamos del puerto de Jaina principalmente, todos recordaremos que allí había una situación caótica. Sin embargo, en esa alianza público-privada, el sector naviero con el Estado y otros sectores, pues pudimos alcanzar niveles de eficiencia, sacar a ese puerto de listas negras, de piratería, de robo, de polizonaje, de contrabando, de narcotráfico y así por el estilo. Y yo creo que el país, pues entonces, y esta sociedad merece que nosotros hagamos lo más que podamos hacer para que esa historia no se pierda y que en definitiva pueda agregar valor a esos enfoques, a esos esfuerzos que están haciendo para convertir la República Dominicana en un hub del Caribe y otras metas que se ha propuesto el país y la sociedad comercial y civil. Sí, tú sabes, Aníbal, que jocosamente yo siempre veía estábamos en plena pandemia, todo cerrado, pero los puertos y los barcos nunca dejaron de navegar. No. Y realmente República Dominicana se benefició mucho de eso, porque además de ser uno de los países que produce más en el Caribe, aparte de recibir y mantener su población casi con la producción nacional, también producía para el Caribe y producía para los países que están alrededor, no solamente Haití. Y eso se hace la mayor parte, siendo una isla obviamente, vía marítima. Y Gil y yo, que soy jainero, que apodado desde 1995, ahí adoptado, nos dimos cuenta de cómo Jaina y su terminal dio un modelo adicional al modelo marítimo. Pero esa gestión inteligente, ¿qué significa inteligente? Pero para las personas, para las máquinas, para la organización, la estructura. ¿Cómo se come eso? Bueno, el modelo inteligente de gestión como tal, lo que quiere es significar que es un modelo que en definitiva se supera a sí mismo y que no necesariamente tiene como soporte fundamental la tecnología, que no la obvia, obviamente. Sin embargo, nosotros allí pudimos experimentar lo siguiente.
venir de dispersión de autoridad, venir de una situación caótica, venir con un sindicato de transporte que te paraba el puerto, en el que nadie confiaba en el otro, en el que tú estabas operando un barco a medianoche, por ejemplo, y tú veías como una caja de televisión se iba navegando sola por el río para cruzar para occidental. De la Jaina Oriental para Jaina Occidental, principalmente. Sí. Entonces tú dices, pero ¿y cómo se fue esa caja? ¿Cómo, en definitiva, ese contenedor apareció abierto y probablemente con gran parte de la mercancía sustraída? Entonces, era una situación en la que tú te pasabas gran parte del día y de la noche bloqueando los contenedores puerta con puerta, aplicándole un precinto de acero o de hierro, y eso no era suficiente. Entonces, obviamente, con esas inversiones que hizo el sector privado y venía haciendo constantemente con la confianza que ellos estaban depositando en nosotros como equipo, pues fuimos de alguna manera implementando acciones que permitieron enderezar cada una de estas cosas, verja perimetral, con circuitos cerrados de televisión, incorporación de personal de las agencias navieras ya con experiencia y así por el estilo. Bueno, tenemos una zona de verificación exclusiva, porque antes verificábamos en cualquier parte del puerto. Sin embargo, faltaba algo. Faltaba la comprensión, la comunión, la unificación de los actores del puerto para hablar un mismo lenguaje, para enfocarnos en un mismo objetivo. Y es ahí donde nace lo que se conoce con el nombre de Comisión Operativa del Puerto. ¿Y qué es la Comisión Operativa del Puerto? Bueno, pues en especie de una plataforma, ¿verdad? Es un escenario en el que nos juntamos al menos una vez al mes, establecemos prioridades, en definitiva asignamos responsabilidades y tenemos un esquema de seguimiento en el que se establecen unos plazos, unas fechas compromiso y además unos indicadores que te permiten a ti ir monitoreando cada uno de los cumplimientos y, cómo no, la eficiencia de cada una de esas acciones que nos comprometimos y que estamos aplicando. Entonces, es inteligente, efectivamente, porque cada una de las instituciones involucradas, públicas y privadas, pues tienen que llevar una serie de propuestas y también coadyuvar con los compromisos de las demás instituciones públicas y privadas. En esta comisión operativa no solamente está FENATRADO, no solamente está Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Dirección General de Aduanas, el CECEP, la Armada, Jaina International Terminals, las agencias navieras, la Asociación de Navieros, los agentes de aduanas, los consolidadores de carga, los ship chandlers, todos, absolutamente todos, convivimos en ese escenario, al menos una vez al mes, y es de ahí donde se desprenden esas acciones que en definitiva nos permiten ser diferentes. Y oiga bien, ¿por qué decimos diferentes? El libro se titula Modelo Inteligente de Gestión, porque no solo la tecnología te hace diferente. Entonces, ahí está probablemente la explicación en el que, obviamente, tenemos que tener un software de última generación para la gestión portuaria y marítima. Tenemos que tener la tecnología para ir eficientizando cada uno de los procesos. Ahora bien, y lo hemos dicho en otras ocasiones, dos empresas, dos competidores que tienen el mismo nivel tecnológico, va a sobrevivir, va a prevalecer el que tenga, ¿verdad?, la capacidad de utilizar mejor esas informaciones que se van a desprender de ese crecimiento tecnológico. Entonces, en el puerto de Jaina, afortunadamente, pudimos dar un paso un poquito más allá de lo que nos manda la tecnología. ¿Para qué? Para convertirnos en una organización inteligente, diferente. Y es verdad que pudimos ser diferentes porque con menos niveles de inversión pudimos lograr no solamente ser eficientes, sino ser reconocidos por el mercado. Yo recuerdo en una ocasión que la Asociación Dominicana de Exportadores pues, nos entrega el premio a la organización más eficiente en la cadena logística de exportación. Fue algo que bueno, nos llenó de regocijo y en definitiva muchísima gente se sintió de alguna manera hasta sorprendido, porque
los que tienen de 50 años en adelante o de 40 años en adelante que iban al puerto, como tú decías, Edmundo, que tú estás allí desde el 95, tú sabrás poder explicarle mejor que yo al país. Había que presignarse para coger para allá. ¿La que sí? Entonces había una serie de costos involucrados que en definitiva hacían de esa nacionalización de la carga todo un proceso bastante costoso. Hoy en día tú tienes ya definido con anticipación qué pudiera tú estar invirtiendo en el proceso de desaduanización de la carga y en el proceso de preparación para la exportación de la carga por igual. De manera que todo lo que ha pasado en este puerto de Jaina debe servir de modelo a nivel de la República Dominicana, de la región y del mundo. Y de hecho nosotros hemos sido reconocidos por varias instituciones públicas y privadas y han venido aquí al país a ver las mejores prácticas. Y eso debe servir de regocijo para el país, porque nosotros sacamos una organización, sacamos al puerto más importante del país de un caos total a ser un puerto de eficiencia y un puerto de ejemplo en la región. Bueno, perfecto, es de un hombre que maneja mucha información, ¿verdad? Miren, pero usted mencionó rápidamente lo que es el hub. Pero yo quisiera preguntar, ¿tenemos la condición a nosotros para desarrollar el hub del Caribe? En definitiva, sí. ¿Y qué es un hub? Es un centro de distribución en el que llega carga al país, entonces en barcos mucho más grandes, y se distribuye hacia otros mercados en barcos más pequeños, en el mejor de los casos, feeders, y en otros casos pueden ser barcos del mismo tamaño por igual también. Sin embargo, la República Dominicana ha dado ejemplo siempre de que hemos sido hub, hemos sido un centro de distribución en muchísimas ocasiones. Ustedes recordarán cuando se instaló aquí la línea Sealand Service, que en definitiva estaba en Jaina Occidental, y desde ahí venían los grandes barcos del momento y descargaban, y entonces esa carga en tránsito se enviaba hacia su país de destino. El puerto de Caucedo, por ejemplo, que es el más grande en contenedores, maneja por encima del 53% de sus movimientos para carga en tránsito. De manera que sí, es un puerto que sus actividades principalmente son como hub. Y tú tienes ahí, por ejemplo, que ese mismo puerto que ha invertido alrededor de 700 millones de dólares y piensa invertir muchísimo más, pues entonces tiene además unos centros logísticos que le permiten agregar valor a la mercancía. Lo mismo que está ocurriendo en el puerto de Jaina, porque en la periferia se han instalado una serie de almacenes que son zonas de actividades logísticas per se. Eso ha crecido bastante. Entonces, yo diría que también esas empresas que están instaladas allí, pues también sirven como centro de convergencia para desde aquí hacer la distribución a diferentes países. Nosotros tenemos una ventaja muy importante y es que tenemos por encima de 40 líneas que vienen a la República Dominicana, 30 de las cuales conectan con Estados Unidos, que es algo fundamental. Entonces, nosotros conectamos con más de 30 puertos en el Caribe. Entonces, hemos sido reconocidos por la UNTAP de las Naciones Unidas como uno de los países con mayor nivel de conectividad y en definitiva vamos creciendo. Los puertos se han comprometido a hacer grandes inversiones y lo mismo que en el sector turístico, lo mismo que en los mismos sectores de pesca y así por el estilo. Pero como hub, la República Dominicana lo ha sido en menor escala. Sin embargo, en los últimos años, tanto el gobierno como el sector privado se han enfocado a fortalecer esa materia y lo hemos ido logrando poco a poco. Porque ¿qué es lo que busca una línea? El número uno, volumen. Volumen. Si el mercado no te representa volumen, no tiene el tamaño suficiente para alcanzar la rentabilidad, pues simple y llanamente no va a poder existir. Seguridad. Una gestión portuaria efectiva, porque cuando tú dices, bueno, mi cuenta de escala me representa alrededor del
60, 70% de mis costos involucrados. Bueno, tú tienes que pensarlo, porque si otro país me lo da y yo lo bajo a un 40%, pues simplemente yo no me voy a quedar en el país que me está ofreciendo muchísimas facilidades. Sin embargo, los costos operativos se me aumentan bastante. Entonces, la República Dominicana ha trabajado bastante en eso. Creo que hay muchos retos también que podemos abordar. Por ejemplo, el tema de los impuestos al combustible. La cantidad de naves que pasan por aquí, por los alrededores de la República Dominicana, pudieran representar una cantidad de millones de dólares importantes si le permitimos que entren aquí al país, se abastecen de combustible y sigan su ruta. Y de comida también. Pues hombre, claro que sí. Pero además de eso, esos barcos que pasan por aquí, yo puedo programar de forma tal que ese exportador que tienen para mañana un contenedor para cualquier país que incluyen en la ruta de esos barcos, pues entonces ese barco puede darme una consideración especial. Pero además tú tienes un sistema de abanderamiento, porque por ejemplo Panamá tiene la flota probablemente más grande del mundo y no tiene un barco. Ahora, tiene el abanderamiento. Sí. Entonces, ese barco... Y Bolivia, que no tiene ni mar, también tiene abanderamiento. Bolivia no tiene acceso al mar, pero tiene abanderamiento, tiene un pabellón, ¿verdad?, en el que anualmente tú dices, bueno, son 300 millones de dólares para Panamá. ¿Pueden ser más? Sí, son importantes para la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos ahí un nicho que pudiéramos estar aprovechando. Entonces, le he mencionado solamente esos dos. El tema de los impuestos al combustible, que en definitiva no representan absolutamente nada porque tú no le estás dando el servicio al barco que está pasando por ahí. Modelo inteligente de gestión, ¿verdad? Porque no solo la tecnología te hace diferente. Hábleme un poquito. ¿Qué podemos nosotros encontrar en este libro? Que ya yo he visto algunos artículos aquí que me interesan y lo voy a leer enterecito este libro. Sí, y añadiendo a eso, para que lo añadas en tu respuesta o en tu comentario, nosotros tenemos muchos puertos en la República Dominicana, como por ejemplo Manzanillo, que está ahí disponible, que se está ampliando. ¿Cómo podemos multiplicar esa gestión inteligente a los otros puertos para que sean más eficientes? Mira, afortunadamente el sector privado naviero ha sido muy colaborador y yo diría que muy inteligente, para utilizar el término de la mejor manera posible. Porque aún teniendo una ley 70 obsoleta hasta cierto punto, ¿verdad?, tiene un reglamento de aplicación que en definitiva ha ayudado bastante. Se ha ocupado de hacer las inversiones y de hacer atractivo una actividad que en el país en definitiva genera todo tipo de beneficios para la economía nacional. El sector naviero, ¿qué ha hecho? Mira, le ha dicho al Estado, tenemos que aliarnos y nosotros buscar las inversiones, hacerlas y en definitiva, pues entonces hacer de nuestros puertos, nuestras terminales, pues entonces infraestructuras eficientes y rentables. Eso es lo que ha pasado en el puerto de Jaina, eso es lo que ha pasado en el puerto de Caucedo, eso es lo que ha pasado en Sanssouci Port, es lo que ha pasado en La Romana, es lo que ha pasado inclusive en Barahona, es lo que ha pasado en Aso, es lo que ha pasado en todos los puertos. En el puerto de Manzanillo, por ejemplo, que se han hecho muchísimas propuestas, tú tienes al menos 24 horas menos de travesía para cualquiera de estos puertos de la costa este de Estados Unidos, pero tienes un calado natural, que no hay necesidad de hacer inversiones para tener allí condiciones apropiadas para el atraque. Entonces, se han invertido unos 125 millones de dólares aproximadamente para readecuar la infraestructura, pero además se está permitiendo la instalación allí de unas industrias de energía que son interesantísimas, pero el gobierno también ha hecho grandes inversiones, las sigue haciendo para que la infraestructura de carretera pues permita mayor nivel de conectividad con el puerto y mayor nivel de crecimiento, pero también esto se ha ido promoviendo a nivel internacional para que otras líneas, otras empresas pues puedan tener el puerto de Manzanillo como un puerto soporte. Recuerden que esta zona ha vivido principalmente de la exportación del banano para Europa y que bueno, se han mantenido esos... Tiene dos clientes básicamente el puerto. Bueno, correcto.
Correcto. Mire, yo la verdad que oyéndolo, sé que usted es un hombre que tiene mucho conocimiento político, analista de logística y todo lo relacionado con puertos. Yo me imagino que este libro usted lo puede encontrar aquí en las principales librerías de la República Dominicana o en Amazon, ¿verdad? Así que yo les recomiendo que lo busquen, ¿verdad? Modelo de gestión inteligente. Inteligente de gestión, perdón. Bueno, muchísimas gracias Aníbal Peña y a ustedes amigos televidentes, Edmundo, muchas gracias. Y a ustedes amigos televidentes, los invitamos a que se mantengan ahí, porque en brevísimo, tendremos por aquí a Luis Méndez con los deportes. Adelante.